Primer tiempo de Boca y River, la verdad, fue aburridísimo. Pocas chances claras, creo que fue un remate de Castaño y nada más, un remate de Boca también y nada más, y el partido se quiebra con esa jugada, vamos a decir, polémica, en la cual en la disputa aérea Paulo Díaz medio que se contorsiona y Milton Jiménez podríamos decir que no va a la disputa, pero no se puede decir, o es muy finito el reglamento como para determinar si se cobra o no se cobra esa infracción. A ver, son esas típicas acciones de juego en las cuales si el árbitro decide no convalidarla, está en lo cierto, y si decide convalidarla, también está en lo cierto. Entonces es una acción muy particular y muy puntillosa. En ese caso me parece que hay que darle la derecha al árbitro por haber decidido de esa manera. No creo yo que haya mucho que decir al respecto, pero después la jugada de Ceballos termina siendo determinante. Changuito Ceballos es un jugador que sabe olfatear muy bien los espacios y sabe olfatear muy bien el tema de las equivocaciones del rival, y me parece que él olfateó en todo momento la jugada y justamente termina capitalizándola con un gol. Esto termina siendo determinante para vamos a decir, para el espíritu de River, honestamente. Me parece que en el segundo tiempo ya sale con otra aura distinta a la del primer tiempo, en la cual si tocó combatir, combatió, si tocó cubrir, cubrió. En algunos lapsos del partido pudo juntar línea de pases también, entonces cuando tuvo que salir del libreto, ya cambiando completamente lo que tenía que ver el esquema en torno al dibujo, con un Juan Fernando Quintero como enganche clásico, dos puntas que eran Driussi y Maxi Salas, tres en el medio con Kevin Castaño, Portillo y Galarza Fonda. Galarza Fonda termina entrando por Maxi Mesa, que lamentablemente sufrió una lesión en su rodilla, esperemos que no sea nada grave, pero termina ingresando sobre el final, si no me equivoco, del primer tiempo. Un River totalmente plantado como para poder hacerse de la pelota, pero Boca en ningún momento sufrió ningún tipo de sobresalto, y me parece que lo peor que pudo haber hecho River fue haber metido en cancha a Juan Fernando Quintero, y déjenme explicarles por qué. En un partido en el cual Boca estaba con un 4-4-2 y tiene un número 5 replegado como es Milton Delgado, con tanta dinámica, si vas a poner un 10 clásico, por lo menos tiene que tener sorpresa, no se tiene ni que estacionar, ni tampoco tiene que estar muy quieto. Y esas dos cosas, estas dos sentencias que acabo de marcar, ambas fueron cumplidas por Juan Fernando Quintero. No ha tenido movilidad, y las veces que se pudo poner, digamos, en función ofensiva desde uno de los flancos de la mitad de la cancha, se tiró hacia la derecha como siempre y no logró tampoco juntar línea de pases allá. Porque Montiel no lo acompañaba, porque una vez que ingresa Galopo tampoco le dio profundidad por ese lado, no encontraba sociedades, Maxi Sala le quedaba muy lejos, Hugo Acuña le quedaba muy lejos, después retrocedió en el campo, casi jugando a la misma altura que Portillo, muchas veces orquestando desde allá atrás, para evitar justamente la confrontación tanto con Paredes como con Milton Delgado. Entonces ya de por sí ralentizás un montón la cuestión ofensiva. River ralentiza muchísimo con el ingreso de Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero, que no tuvo ninguna pelota parada, no tuvo tampoco ningún pase en profundidad, no tuvo ningún acierto desde lo futbolístico, porque lo único que podemos decir que pudo ser asertivo de parte de Juan Fernando Quintero fue un cambio de frente hacia Montiel, y paremos de contar, algún pase también en profundidad para Hugo Acuña. Son dos pases en 45 minutos. Y de Juan Fernando Quintero, por supuesto, se esperan muchas más prestaciones. A la hora de retroceder, River estaba con un jugador menos, lamentablemente. Y si queremos hablar de Maxi Salas, también tenemos que decir que era un jugador menos. Entonces, si vamos al análisis de todo, tenemos que decir que Juan Fernando Quintero también tuvo un partido deficitario. Si tenemos que hablar de jugadores en sí, en algunas palabras, en unas pocas palabras de su rendimiento, tenemos que decir que del lado de Boca, que es el local y el que vamos a analizar primero, tenemos que decir que Agustín Marchesín prácticamente no tuvo intervención. Me parece que tuvo un partido correcto, al igual que Barinaga, que cuando se tuvo que proyectar lo hizo, estuvo más pendiente quizás de las escaladas por su sector. Hugo Acuña prácticamente no pudo hacer mella, digamos, de Juan Barinaga. Me parece que lo pudo contener muy bien, quizás el jugador más punzante que River tiene por los exteriores, así que me parece que Juan Barinaga tuvo un partido correcto. Me parece que Lautaro Di Lolo tuvo un gran partido, al igual que su compañero de saga Ayrton Costa. Prácticamente neutralizaron todas las posibilidades que pudieran haber generado tanto Salas como Sebastián Driussi. Me parece que fue un partido correcto de ambos, sobre todo el de, por lo menos para mí, Lautaro Di Lolo, que me parece que es una garantía dentro de la saga central, y me parece que termina potenciando mucho más a Ayrton Costa. Un buen partido también de Lautaro Blanco, un partido muy parecido a los mejores partidos de Lautaro Blanco, siendo proyectado constantemente por izquierda, también siendo agresivo para recuperar la pelota. Creo que los primeros 30 minutos tuvo algunas disyuntivas con Ezequiel Ceballos, no se pudieron encontrar porque los dos van por afuera bien marcado. Me parece que Changuito le cedió un poquito más el espacio y me parece que pudo haber hecho quizás un poco más de daño, pero después en lo que tiene que ver con su desempeño ofensivo y defensivo creo que estuvo bien. En la mitad de la cancha, para mí estuvo en la mitad de la cancha, mejor dicho, estuvo la figura del partido, que por lo menos para mí fue Milton Delgado.
amo y señor de la mitad de la cancha, en distribución prácticamente no falló, en los relevos prácticamente no falló. Por supuesto que su trabajo es totalmente silencioso, entonces no se puede catalogar quizás de la mejor manera, porque obviamente el equilibrio que le genera a él, obviamente que lo hace que él no sea el protagonista principal, pero me parece que hizo también de que Leandro Paredes pudiera jugar en el registro que quisiera, tanto ofensivo como defensivamente. Me parece que Milton Delgado fue la gran figura del partido. Leandro Paredes me parece que tuvo un partido correcto, alguna etapa del partido en el cual estuvo un poco lagunero, un poco impreciso, tuvo algunas pelotas incisivas como suele meter él, más jugando de 10, sobre todo jugando a las espaldas de Bob Acuña cada vez que se proyectaba, pero bueno, fue más que nada el pacificador de la mitad de la cancha el que intentó tener un poquito de pausa, y me parece que a la larga ese tipo de partidos en los cuales tenés que reservar y tenés que esconder un poco la pelota son semejantes a los que busca tener Leandro Paredes, y en el segundo tiempo me parece que hizo un gran desempeño. Por las bandas, por un lado Palacios, Carlos Palacios, un partido la verdad muy interesante de parte de Carlos Palacios, un jugador que no está acostumbrado a jugar por la banda, no está acostumbrado al retroceso, no está acostumbrado quizás a remangarse, pero me parece que hoy tuvo un desempeño bastante positivo. Obviamente que tenemos que hablar por el lado izquierdo, que jugó Changuito Ceballos, por lo menos para mí también, junto con Milton Jiménez, una de las figuras, Milton Delgado, una de las figuras del partido, más allá que estuvo muy poco participativo en los primeros 35 minutos del juego, tenemos que decir que poco a poco se fue haciendo importante, sobre todo por el desborde, y me parece que su velocidad terminó abriendo camino como para que Boca se pudiera animar a ganarlo y verdaderamente ser la pieza importante para que el resultado que hemos visto se haya dado de esa manera, aportando un gol y aportando una asistencia totalmente determinante y reivindicativo su nivel, un jugador que fue muchas veces observado de reojo por el hincha de Boca y que hoy verdaderamente, tanto físicamente como futbolísticamente, le puede brindar muchísimas alternativas a un Boca que busca ser ofensivo muchas veces y no tiene las mejores herramientas. Me parece que Changuito Ceballos es un jugador muy importante y que de ser recuperado al tope, me parece que es un jugador que puede hacer la diferencia, pero muchísima diferencia si quisiera. Arriba quizás estuvo lo más deficitario de parte de Boca, me parece que Milton Jiménez y Merentiel no tuvieron los mejores de los partidos, más allá que Milton tuvo 3 o 4 situaciones muy claras de gol, no estuvo asertivo en lo que tiene que ver con la definición. Miguel Merentiel tiene una ocasión totalmente fácil de definir, porque prácticamente estuvo a pedir de Boca, sin oposición, empujar la pelota del segundo gol, porque fue una pelota perfecta también de Chango Ceballos. Fuera de eso también tuvo algunas oportunidades, estuvo torcido con la definición, y me parece que tanto Milton como Merentiel no tuvieron quizás el mejor partido. Quizás fueron de lo más flojo que hemos visto en Boca. Entró Ander, me parece que le aportó también tenencia de pelota, claridad conceptual para poderla circular. Me parece que ese ratito de los ole que se escucharon en la Bombonera tuvieron mucho que ver con esa prolijidad y esa verticalidad que te da con la pelota en los pies Ander, así que me parece que Ander Herrera entró muy bien. Me parece que también fueron buenos los ingresos de Belmonte, que también fue más que nada para poner un ladrillito más en la pared. También me parece que Boca en el último tramo del partido intentó tener más la pelota y quizás no ir a por un tercer o cuarto gol que se podía dar tranquilamente, porque River estaba prácticamente para el cachetazo, pero podemos decir que en líneas generales el rendimiento de Boca y de sus jugadores ha sido más que aprobado. Un partido muy, pero muy bueno, planteado desde lo táctico de parte de Claudio Úbeda, un técnico totalmente subestimado, que desde lo previo no venía siendo también muy bien observado ni por el hincha de Boca ni por el hincha del fútbol argentino, y me parece que de forma callada y silenciosa logró que con trabajo y con muchísima convicción estos jugadores se reinventen, muchos de ellos, y que también se convenzan de que Boca estaba para protagonizar y para poder llevarse este partido, sobre todo que quizás era una de las zanahorias que tenía este semestre y que termina quedándose, creo yo, que con muchísima autoridad con este partido. Así que también muy buen desempeño de parte de Claudio Úbeda. Pasamos al lado visitante, tenemos que decir que en River han jugado Franco Armani. Me parece que Franco Armani no tuvo mayores responsabilidades en los goles. En el primer gol tiene una intervención que algunos pueden decir que estuvo, vamos a decir, deficitaria, algunos pueden llegar a decir que fue una buena reacción. En líneas generales me parece que no ha tenido mayores responsabilidades, ambos goles me parece que son totalmente fáciles de no poder oponerse justamente. Me parece que Franco Armani, más allá de su rendimiento, viene siendo de los pocos que busca tener quizás voz de mando, intentar despabilar un poco la actitud de sus compañeros, y me parece que más allá de la actitud y más allá de su desempeño, porque también evitó de que este resultado, mejor dicho, fuera de una manera más abultada, tenemos que decir que Franco Armani no fue responsable en los 2 goles de Boca, y también evitó de que muchos de ellos se pudieran concretar. Podemos decir que Armani ha tenido un desempeño regular. En la defensa, hoy Marcelo Gallardo ha puesto a 5 hombres, 5 nombres. Estos 5 nombres han sido verdaderamente
flojos en casi su totalidad. Podemos decir que Montiel, hoy verdaderamente Montiel ha jugado uno de los peores partidos que he visto yo a Montiel con la camiseta de River, totalmente desbordado, desbocado muchas veces para ir al ataque, pero dejando unos huecos importantísimos, no teniendo retroceso. Cada vez que le tocó hacer su rol defensivo fue muy endeble para la marca. Se lo notó falto de ritmo, se lo notó falto de velocidad también para el retroceso. Me parece que fue un partido muy pero muy lejano quizás al Montiel que ha sabido neutralizar a grandes cracks del fútbol mundial y que hoy verdaderamente ha sido una pesadilla el Changuito Ceballos para el Cachete, que me parece que tuvo un partido muy pero muy flojo. También tenemos que decir que Martínez Cuarta ha tenido un partido que ha mezclado aciertos y desaciertos. Creo que fue lo menos malo dentro de la defensa, pero estuvo al borde de la tarjeta roja en todo momento, no dio garantías, no brindó experiencia, no brindó aplomo. Me parece que Paulo Díaz y Lautaro Rivero también se vieron deficitarios por el nivel de Martínez Cuarta, que se condicionó muy temprano. Lautaro Rivero me parece que tuvo también, similar a Martínez Cuarta, aciertos y virtudes. Intentó no tirar la pelota en el aire, sino tratar de salir jugando. En algunos momentos acertó, en algunos momentos no fue asertivo, pero me parece que hasta donde estuvo en cancha, más allá de ser el partener, digamos, de Changuito Ceballos en el primer gol, me parece que no tuvo mayores responsabilidades y después se termina yendo en el segundo tiempo, no se sabe si por una lesión, una molestia o por una disposición táctica, pero no termina siendo parte de los segundos 45 minutos. Tenemos que decir que de líbero, en esta línea de 5, jugó el chileno Paulo Díaz. El partido de Paulo Díaz de hoy verdaderamente es un rendimiento que podríamos hacer el recorte de las mejores o las peores jugadas de Paulo Díaz y ponerlas en las divisiones inferiores para decir, esto, si vos sos defensor, no se hace. De esta forma no se juega. Con esta displicencia no se juega. Con esta fuerza no se juega. Paulo Díaz hoy ha hecho todo lo que pudo haber hecho un jugador de Boca infiltrado para que Boca gane. Honestamente, hoy Paulo Díaz tuvo un partido totalmente desaprobado. Totalmente desaprobado. Falto de ritmo para ir a los anticipos. Falto de timing para saltar a cabecear. Falto de concepto para poder cubrir los espacios. Falto en lo técnico para sacar la pelota jugada. Errático para cambiar de frente. Me parece que era el cambio obvio. Hubiese preferido quizás yo, viéndolo desde lejos, poner quizás, no sé, a un defensor diferente o ponerlo a Portillo en la saga y ponerlo a Enzo Pérez en el medio para sacar a Paulo Díaz, porque honestamente ya venía evidenciando en el primer tiempo que el partido pintaba a cómo iba a terminar, que fue quizás el peor partido que hemos visto de Paulo Díaz en toda su estadía en River, que ya son más de 5 temporadas las que lleva el chileno vistiendo la camiseta del Club de Núñez. Totalmente deficitario el rendimiento y me parece que muy cuestionable, por lo menos este partido determinante. Y hay que decir, ¿no?, que Paulo Díaz podemos hacer una colección de errores que ha tenido a lo largo de su estadía en River y podemos hacer un highlight de 30 minutos tranquilamente. Un jugador que a veces quiere jugar sobrado o que quiere jugar como un defensor central con jerarquía o con suficiencia, y verdaderamente no le da. Hay que decir que no le da. Y muchas veces por esa suficiencia que cree él que tiene, han perdido partidos importantes. Me acuerdo un partido contra Tigre que termina costándole justamente la clasificación en la segunda fase en Copa de la Liga, porque también salió jugando mal, un resbalón. Esas cosas de Paulo Díaz. Pero bueno, creo que no era el partido para una reaparición, este partido tan importante. Termina siendo así y me parece que para lo que esperábamos muchos, su rendimiento fue muy bajo. Hugo Acuña verdaderamente se lo notó falto desde lo físico, se lo notó falto de recursos. Aquellos desbordes con centro hoy prácticamente no han tenido peligro. También desbordó 3 o 4 veces, no pudo hacerlo en demasía, teniendo en cuenta de que tampoco tenía un socio que le pudiera dar la pelota en los pies como para poder hacer una diferencia. Me parece que también no tenía quizás una complicidad o una sorpresa, digamos, para poder romper por ese lado, porque estaba muy bien contenido tanto por Palacios, que me parece que tuvo un buen desempeño por cubrirlo muy bien a Hugo Acuña, y ya cuando lo podía pasar a Palacios, ya teniendo enfrente a Barinaga, prácticamente no podía desbordar. Lo hizo 3 o 4 veces, pero no tuvo mayor profundidad, más allá de su vergüenza deportiva. Siempre lo mismo. Empezó a carajear, empezó a tener algunos momentos ampulosos en los cuales quiere empezar a increpar a los rivales, a los compañeros, al árbitro. Paredes lo tuvo que frenar, o sea, me parece que es un debe que tiene Marcos Acuña en torno a su temperamento, que no sé si es temperamento o venta de humo, lo sabrá él, pero más allá de eso, hoy no tuvo el mejor de los partidos tampoco, pero también podemos decir que dentro de lo regular o irregular que se puede llegar a hacer, fue de lo menos peor.
Mitad de la cancha tenemos que decir algo controversial. Para mí, Kevin Castaño, por lo menos en el tiempo en el que estuvo, tuvo mayor porcentaje de aciertos que de virtudes. Me parece que trató de hacer la doble función, la de contener en el medio y la de desdoblar hacia adelante, y me parece que en líneas generales lo pudo hacer bien. Más allá de que no pudo encontrar socios, me parece que Kevin Castaño, a lo largo de los 60 minutos que jugó, me parece que ha tratado de tratar bien la pelota, de hacerla llegar a sus compañeros, intentó desde afuera con un remate que pudo haber sido de gol. En fin, me parece que Kevin Castaño sí tuvo hoy un partido correcto, con más aciertos que virtudes, pero después es el primer cambio, por supuesto, porque tiene muchísimo más que demostrar y porque entiendo de que técnicamente y tácticamente le da para dar un mejor papel del que tiene hoy en día mostrando en River. Así que me parece que también dentro de la búsqueda ofensiva siempre termina perdiendo o termina pagando los platos rotos su mediocampista mixto como lo es Kevin Castaño, pero creo que a lo largo de los 60 minutos que disputó no tuvo mayores inconvenientes. Tuvo sus equivocaciones, tuvo sus pases erráticos también, pero creo yo que respaldó muy bien a Portillo, creo que fue el que más le hizo la segunda. Intentó en todo momento tratar de asociarse con Montiel, pero como Montiel estuvo inconexo, tampoco pudo ser de mucho lo que pudo haber aportado él. Pero más allá de eso, me parece que tuvo un partido medianamente correcto. Igual que Juan Carlos Portillo, me parece que dentro de lo que es lo táctico y lo posicional estuvo correcto. Hoy, increíblemente, tuvo más aciertos que desaciertos con la pelota en los pies, pero termina cometiendo quizás, no voy a decir que terminó cometiendo una falla, pero se podría decir que tiene una pequeña complicidad en el segundo gol, porque en el retroceso, cuando en el sprint final empieza a acelerar Ceballos, antes de que empiece a arrancar Ceballos no lo desplaza. Entonces cuando Changuito Ceballos con el pique corto se lo lleva a la rastra, verdaderamente ya no podía hacer nada. Entonces él empezó a correr de atrás y le miró la patente, más allá de que llegó casi sobrado a poderlo cruzar, pero como no tiene quizás el margen suficiente como para poder ir abajo, porque posiblemente te la pisa Changuito y le haces un penal, no se juega con esa decisión y termina haciendo un pase atrás que termina convirtiendo Merentiel el segundo gol de Boca. Más allá de eso, me parece que entre errores y virtudes que han tenido dentro del partido, dentro de los manejos y dentro de las coberturas, me parece que también Juan Carlos Portillo ha tenido un rendimiento medianamente salvable, más allá de que no está aprobado, podríamos ponerle un 4 si se quiere, pero no ha tenido quizás el mejor partido, al igual que Kevin Castaño. Tenemos que hablar de Maximiliano Meza. Me parece que durante su estadía en el partido prácticamente no aportó mucho ni en lo ofensivo ni en lo defensivo. Tácticamente trató de mantenerse en todo momento en la posición en la que le había delegado Marcelo Gallardo, tratando de hacer la conexión hacia adelante y también tratando de retroceder por esa banda con Barinaga y tratando de resolver también el avance de los que se movían por ese sector. Me parece que por una situación totalmente trágica, podemos decir, termina lesionándose la rodilla y prácticamente podemos decir que va a tener una lesión grave por cómo se retiró del campo de juego. Y bueno, lamentamos mucho esta situación, pero tengamos en cuenta que era una rodilla que ya venía siendo tocada, había sido operada, había tenido una artroscopía, si no me equivoco, y una cuestión que tenía que ver también con un problema en el tendón rotuliano que no le permitía quizás terminar los partidos de la mejor manera. Era una rodilla que ya le venía trayendo problemas y me parece que honestamente si se diera el cuadro que todos estamos esperando que después el parte médico comunique, seguramente lo vayamos a ver mucho tiempo ausente dentro de las nóminas de River Plate. Más allá de eso, me parece que sus aportes en el partido durante su estadía prácticamente fueron nulos. Arriba, lo de siempre, un Driussi displicente, un Driussi que también sin un trabajo de la semana correctamente hecho, porque venía de una alta médica hacía días nomás, sin una preparación acorde, pero también con la displicencia que nosotros ya sabemos que Driussi tiene, prácticamente no ha aportado mucho. Ha intentado quizás con alguna combinación, con algún desmarque, intentar desbordar a la defensa de Boca, que en su momento ha tenido quizás algún desacople, pero no ha sufrido las consecuencias de eso. Prácticamente no lo puso en ningún tipo de aprietos a los defensores de Boca y mucho menos a Marchesín. Me parece que Driussi prácticamente anuló su participación y un trabajo totalmente deficitario. Sala lo de siempre, muchas ganas, mucho ímpetu, una situación de gol muy clara sobre el final del partido, prácticamente que no sumaba mucho. Era chocar contra los defensores centrales, ir como el llanero solitario a buscar alguna situación que pudiera ser propicia para el equipo, pero son las ganas y nada más. A veces las ganas se tienen que acompañar con un poquito de concepto o con un poquito de acompañamiento y lamentablemente no ha tenido concepto y tampoco ha tenido acompañamiento, por lo cual Maxi Salas, a pesar de lo actitudinal, también tenemos que decir que tuvo un partido bastante irregular. Después las respuestas desde el banco no estuvieron. Juan Fernando Quintero estuvo 45 y pico minutos, tuvo 50 minutos para poder hacer algo diferente, para buscar quizás la rebeldía del equipo, tratar de ser la manija de River para ir a buscar el empate y después
quizás un resultado más cercano al que buscaba obviamente el equipo de Gallardo, pero prácticamente Juan Fernando Quintero fue retrasando poco a poco más su lugar en la cancha. En principio arrancó como ese falso 8, intentando meterse en diagonal hacia adentro, pero cuando vio que Milton Delgado no le iba a permitir romper por el medio, fue retrasándose cada vez más y a veces recibiendo la pelota a la altura de la línea de Paulo Díaz o incluso al lado de Portillo. ¿Qué podemos decir de Juan Fernando Quintero? Es como lo digo siempre, Juan Fernando Quintero no era un jugador de 90 minutos ni en 2018 cuando hizo un gol épico en una final ante Madrid, ni tampoco es un jugador de 90 minutos hoy en 2025 después de haber pasado 7 años. Entonces, aquellos que obviamente tienen una devoción o un cariño muy especial con Juan Fernando Quintero, por supuesto que se avala mucho el cariño hacia un jugador que intenta aportar cosas diferentes. Pero el fútbol no se trata solamente de meter el triángulo y meter un pase en cortada o pegarle lindo a la pelota. También se trata de retroceder, también se trata de ocupar espacios y se trata de alimentar a que el equipo recupere rápido la pelota cuando no la tiene. Y honestamente, en todas estas facetas que acabo de marcar, Juan Fernando Quintero tampoco es un jugador que contagia mucho. Hoy incluso le hizo sombra, si se quiere, 1 o 2 veces a Milton Delgado, por lo cual también hizo de que el pibe de Boca se pudiera destacar mucho más con su tenencia. Hoy lo de Juan Fernando Quintero, una lágrima. Miguel Ángel Borja ya es más de lo mismo, ya sabemos que es un jugador que no tiene ganas de permanecer en River, es un jugador que prácticamente podemos decir que no hizo ningún tipo de daño en los últimos partidos, no ha tenido chances claras ni tampoco las ha buscado, ni se las ha ingeniado para rematar desde afuera, no tuvo rebeldía, en fin. Otro jugador que ya verdaderamente da pena verlo ya arrastrándose como se arrastra en el verde césped. Me parece que honestamente tiene que salir a declarar que ya no quiere formar más parte de la convocatoria y cederle quizás espacio a pibes que se quedan fuera de la convocatoria como Lencina, como Dadín, como Roberto. Tenemos que decir que Giuliano Galopo también ingresó, casi me olvido. Giuliano Galopo tuvo, salvo algún desborde por derecha y alguna que otra acción más, un centro atrás, no ha aportado mucho, prácticamente tuvo un poquito de vergüenza deportiva, intentó recuperar la pelota y demás, pero no alcanza solamente con una buena acción o con dos para poder cambiar, vamos a decir, la inercia de un partido en el cual la mayoría de sus compañeros no lo acompañaron en las acciones, así que en el poco tiempo que estuvo en cancha prácticamente no pudo aportar mucho. Bueno, eso fue el panorama de River, un panorama de muchos aplazos, muy pocos jugadores que han quizás estado a la altura del partido, pero no se han destacado, y prácticamente podemos decir que fue nula la aprobación de algún jugador en particular, porque honestamente no hemos visto jugadores que aprueben en lo que ha sido este partido de Boca 2 River 0. Por último, y no por menos importante, tenemos que hablar de Marcelo Gallardo. Tenemos que decir que diseccionando lo que tiene que ver su planteo táctico, podemos decir que en el inicio podemos decir que estuvo bien planteado, entendiendo que River venía con capa caída, no venía desde lo anímico en su mejor versión, no era quizás para volverse loco e ir a buscar el partido desde el ingreso. Me parece que River tampoco le daba emocionalmente para intentarlo, teniendo en cuenta de que River recibió un mazazo y honestamente se vio que anímicamente no le da para levantar ningún contexto negativo. Entonces Gallardo, entendiendo de que el partido se podía llegar a dar así, de que un gol podría llegar a ser un mazazo muy fuerte para lo anímico de su equipo, decidió ir a por una línea de 5 defensores, intentando conservar todo el tiempo la estructura, intentando aprovechar algún espacio de Boca, pero me parece que acá también hubo un desacierto, un error muy grave, que fue entender de que Boca iba a ir a buscarlo desde el inicio, y teniendo en cuenta de que Boca no tenía necesidad de ir a buscar el resultado de una, porque prácticamente tenía sellado su clasificación a la Copa Libertadores, que era quizás lo más importante que se disputaba en este partido. Me parece que hubo una lectura equivocada de parte de Marcelo Gallardo, que después, con el gol en el último minuto del primer tiempo, intenta retomar el protagonismo, intentando con los jugadores que tenía en cancha adelantarse un par de metros hacia adelante, pero evidentemente eso marcó y dejó a las claras de que el equipo no tenía tampoco un plan secundario para ir a la búsqueda de un resultado diferente al que ya tenía. Se termina comiendo un mazazo más y River, a partir de ese momento, gol de Merentiel, y todos quedaron completamente idos, desconectados del partido. Los cambios que hizo prácticamente no lograron hacer efecto, y me parece que más allá de lo que pudo haber hecho tácticamente o lo que pudo haber aportado desde el banco, honestamente siento que esto va más allá de un partido de fútbol y que anímicamente este equipo está por el piso. Verdaderamente es
un derrumbe de todo lo que tiene que ver con lo futbolístico y es destrucción total y volver a construir. Creo yo que no hay otra alternativa. Más allá de eso, me parece que más allá de lo que pudo haber hecho Gallardo, como dije, estos jugadores honestamente en muchos de los aspectos no tienen ganas de pertenecer a esta institución y verdaderamente se contrapone con lo que pueda llegar a buscar Marcelo Gallardo de cara a la competencia que tiene por delante, que clasificar a los playoffs. Hoy River ha perdido la posibilidad de poder clasificar a la Copa Libertadores en fase de grupos, va a tener que rezarle a Deportivo Riestra, o mejor dicho, a los rivales de Deportivo Riestra y Argentinos Juniors para mantenerse en playoff, y en todo caso, como última alternativa, clasificar a los playoffs de este torneo clausura y tratar de salir campeón, cosa que hoy parece una cuestión utópica. Así que River se la complicó demasiado, tiene un panorama totalmente complicado, con la calculadora en la mano, y podemos decir que casi con seguridad River jugará en el 2026 la Copa Sudamericana. ¿Que se lo merece? Yo creo que sí se lo merece. Pero esto ha sido quizás la perspectiva de lo que han sido jugadores, rendimientos y panorama de cada uno de estos dos equipos en lo que ha sido el nuevo clásico del fútbol argentino, Boca 2, River 0.